Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. A pulmón hoy 5 de febrero, martes 5 de febrero del año 2019 y bueno, avanza el llamado mes del amor y del cariño y la amistad, el mes del carnaval también, porque sí, va en este mes es cuando se celebra el carnaval, particularmente en Brasil, que como ustedes bien saben es uno de los países donde se espera llegue la ayuda humanitaria para los venezolanos. Brasil, Colombia y una isla del Caribe que no se ha especificado cuál es, por lo menos hasta este momento, el nombre de este, que será también centro de acopio para toda esa ayuda urgente que necesitan los venezolanos que están muriendo de hambre, que no encuentran medicinas y bueno, tantas cosas más, que por cierto me sorprende, y perdón que entre de una vez a los temas que debemos de tratar, me sorprende muchísimo que la Cruz Roja Internacional haya dicho que ellos no van a colaborar porque no se dan las condiciones. Ya parecen burócratas de la ONU, en fin, que no se dan las condiciones para poder entrar a ayudar a los venezolanos. En fin, bueno, ya que estoy ya conectada en Facebook Live, de una vez les voy a agradecer a los liberhéroes que desde muy temprano están ya listos para compartir. Ellos son José Calderón, Jorge Valdemar Chacón, Salvador Orellana Pontaza, Marco Cruz y Michelle Fernández. Por ahí también vi a alguien más que me decía, Ingrid Judith también dice que ya compartió todo a pulmón. Qué maravilla, que empecemos con ganas. Dice Mary Torres de Escobedo que por favor Benji le subas el volumen porque no hay suficiente para escuchar claramente lo que estamos compartiendo hoy. Así que ya pilas se puso Benji para subir el volumen. Saludos a José Calderón, también gracias a Salvador Orellana Pontaza, a Juan Godínez, que es el otro que también nos dice, gracias Juan, que ya compartió, y hola Michelle Fernández. En fin, vamos a entrar rápidamente a comentar cuáles van a ser los temas que vamos a abordar hoy en Todo a Pulmón, pero antes también quiero saludar a Gerardo de la Riva, que me manda una gráfica de How Bad is Venezuela's Collapse, Historical Economic Contractions during war or crisis, porcentaje del GDP. Y es interesante que según gracias a Gerardo, lo voy a retitular en este preciso instante, es increíble que está Venezuela casi que al nivel de Siria. En fin, qué cosas. Pero bueno, apreciables oyentes, ¿qué temas tenemos para ustedes hoy? En esta Guatemala que se debate entre temblores e incendios. Estos últimos varios han sido reportados este día. ¿Será por el calor? Bien dicen que enero loco y febrero otro poco. Así que pues bueno, los que les gustan las temperaturas altas, disfruten de este día. Este día que provocó por supuesto neblina en el aeropuerto, no de aquí, al aeropuerto internacional La Aurora, que por cierto, paréntesis, bueno, voy a terminar con lo de la neblina que cerró durante unas horas el aeropuerto Maya en Petén, que afectó a alrededor de 400 personas. A nosotros, por supuesto, a los que vivimos en la capital, nos afectaría el aeropuerto internacional La Aurora, que tendría un efecto mayor si se tuviera que cerrar el aeropuerto internacional La Aurora, que como bien saben ustedes ha tenido serios problemas, lo que motiva al gobierno a hacer un estudio para mejorar la capacidad
del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pues bueno, va a haber que esta licitación, porque es una licitación la que están llevando a cabo, habrá que seguirle la pista para que no vayan a terminar malgastando millones en estudios que van a recomendar cosas que probablemente ya tienen alguna idea los señores de Aeronáutica Civil y el gobierno de lo que se debería de hacer. Pero bueno, en fin. Como ustedes saben, entre las notas de última hora se encuentra la captura del diputado independiente, ex líder, por eso es independiente, porque se quedó sin partido político, el diputado José Conrado García, señalado de lavado de dinero. Esto entiendo yo que es una investigación que se viene dando desde hace ya algunos años, por eso él se encuentra entre los que ya se había autorizado al Ministerio Público que lo investigaran, o sea, se le había quitado ese privilegio que nosotros desde todo a pulmón y en Libertópolis que saben que transmite por la 102.1 Plus, sumando a sus vidas, no se confunda, 102.1 Plus. Que, por cierto, aprovecho a los que nos están acompañando en la 102.1 FM, que hagan como hace nuestro oyente Marvin Baquiax, que por cierto estoy esperando que diga aquí presente, ya me conecté un par de minutos para compartir y me regreso a la 102.1 FM. Una maravilla, ¿no? Pues bueno, lo que yo quiero es invitar a los que nos están escuchando en la 102.1 FM que nos ayuden a llegar a nuestras metas. Por favor, sin ustedes no lo podemos alcanzar. Ustedes son vitales, son importantísimos en la batalla de las ideas, esa que tenemos que dar con muchísimas ganas y con conocimiento de causa, por supuesto, para que podamos aprovechar al máximo estos meses en los cuales vamos a estar inmersos, que bueno, que ya estamos inmersos en las elecciones generales en nuestro país. Particularmente, recuerden, pongamos atención a lo que va a pasar en el Congreso de la República. Y no me refiero a lo que pase en el actual, sino en quiénes son los propuestos para la próxima legislatura. A mí en lo particular me preocupa, por eso me voy a ocupar en conocer, me preocupa que ya no vamos a tener un aliado los ciudadanos como ha sido Luis Pedro Álvarez. ¿Quién se va a quedar en lugar de Luis Pedro? Pues bueno, tendremos que hacer un esfuerzo dentro del contexto actual, dentro de las nefastas reglas que aprobaron en el año 2016 un montón de irresponsables diputados manipulados por el servil de Mario Taracena, que de alfombra se le puso a Todd Robinson, del quien recibía, ya saben ustedes, órdenes en inglés para que aprobara esta locura que hoy ya ni siquiera los mismos partidos políticos saben qué hacer con estas, aunque están entusiasmados con el éxito de Nayib Bukele, que como ustedes saben, él a los medios de comunicación en El Salvador les echó VIX. Básicamente montó su estrategia a partir de redes sociales. Y como en algún lado leí, no les puedo decir dónde, porque ya saben esa manía mía de andar leyendo, pero leí que tenía mucho más efecto un selfie de Nayib Bukele que cualquier cantidad de anuncios que pusieran los contrincantes. Entonces, pues ahora, como bien saben ustedes, en la propuesta que le hicieron los partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral, están enfatizando esa libertad que tienen de utilizar las redes sociales, que no son consideradas medios de comunicación. Esto según palabras del mismísimo Taracena. Miren, nosotros dijimos redes sociales las vamos a dejar libres. Ahorita solo nos vamos a preocupar de los medios de comunicación tradicionales. Así que, pues bueno, lo que ustedes deberían de hacernos es darnos alrededor de 3 millones de quetzales a cada partido y además de eso dejarnos en libertad para también nosotros contratar nuestras vallas, porque las vallas tampoco son un medio de comunicación. Bueno, vean el relajo que crearon estas personas. Pero bueno, al final, todo esto se los quiero comentar para que, de nuevo, motivar a aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM para que se conecten un par de minutos y nos ayuden a llegar a las 75 veces
compartido todo a pulmón hoy para que podamos llegar a nuestros compatriotas indiferentes, esos que los hubo muchos en El Salvador. Recuerden que según datos que compartió ayer con nosotros Jorge Jacobs, al final la votación llegó alrededor del 50% en El Salvador. O sea, la mitad de los convocados les fue irrelevante quién quedara de presidente. Y eso es sumamente delicado, más en el caso de nosotros, que no es solo presidente el que estamos eligiendo. Vamos a elegir a diputados al Congreso de la República, que en mi opinión es el puesto más importante. Los otros, bueno, los alcaldes también obviamente son relevantes, las autoridades locales. Y en el caso del Parlacén, bueno, ya saben ustedes cuál es mi opinión en lo que respecta a este refugio de parásitos, ladrones y en fin, de gente vividora del trabajo de los otros, entiéndase usted, yo, Ángel, que me está acompañando ahora en los controles, en fin, de nosotros viven la mayoría de estos. Pero ahora, regresando al caso del diputado José Conrado García, pues era de esperar que él, a la hora de dar declaraciones hoy, dijera que su caso es un caso de persecución política. Entonces, pues bueno, yo al señor no lo conozco, pero por principio, conociendo además de eso nuestro sistema, del cual hemos tratado en tantas ocasiones, que nuestro sistema es un sistema basado en incentivos perversos, y hay que entender qué tipo de sistema es. Es un sistema estatista, es un sistema intervencionista, es un sistema que otorga muchísimo poder a aquellos que llegan a gobernar, y ese es el origen del problema. Y menciono, bueno, brevemente esto, ya voy a regresar nuevamente, por favor téngame paciencia al tema del diputado García, que fue capturado hoy. Entre lo que leía yo del plan de Bukele, que lo presentó en YouTube, el que tenga curiosidad también lo pueden ver ustedes, no necesitan que yo se los cuente. También presentaron el plan Cuscatlán, que se supone que es en el cual van a plantear las directrices principales que quiere tratar Bukele, que vamos a escuchar en el segmento siguiente. Vamos a escuchar la opinión de Carlos Alberto Montaner, que también nos hace una breve reseña acerca de la vida del nuevo presidente de El Salvador, de origen palestino, pero salvadoreño. Al final todos venimos de otros lados. Puede ser que nuestros ancestros hayan venido hace unos años, pueden ser que hayan venido hace algunos siglos, o pueden ser que hayan venido hace un par de miles de años, pero al final todos los seres humanos, recuerden, venimos del África. Por eso, si se mandan a hacer, un hermano mío lo hizo y fueron muy interesantes los resultados, que no se los voy a comentar en este momento, pero es muy interesante que este hermano mío, que me imagino que el mío será similar al de él, que se hizo todo es el análisis del ADN para conocer de dónde venían nuestros ancestros. Obviamente se encontró un porcentaje mínimo, creo que era como el 0.8%, no recuerdo ahorita el dato, del África subsahariana. Entonces decía yo, es lógico, porque al final todos venimos del África. Pero bueno, esto es solo un dato curioso mío que quiero compartir con ustedes, que al final lo siento tan cerca de mi persona, pues todos los días paso con ustedes, o bueno, casi todos los días, de lunes a viernes, paso con ustedes, comparto con ustedes 2 horas de mi vida, y que procuro hacerlo de una forma responsable para que también les aporte a sus vidas, porque yo creo en esto, yo creo en la comunicación, creo en el diálogo entre personas intelectualmente honestas, porque sí voy a poner un límite. Pero bueno, en fin, regresando al punto, ojalá que haya yo ya entusiasmado a algunos para que tal vez a lo mejor ya llegamos, ¿qué tal? Seamos hoy, vengo muy optimista, a lo mejor ya llegamos a las 75 veces compartido todo a pulmón y podemos apuntarle al 100 veces compartido hoy nuestro programa. Pero yo escuchaba las declaraciones del diputado García, que fue capturado hoy, y que los acusaba de una persecución política, y que al final a él le habían quitado
ese privilegio del antejuicio desde hace un par de años. Entonces yo pensaba, ustedes saben perfectamente que soy de la opinión que ni siquiera debería de existir. Cualquier persona, sea un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, sea un diputado, como el caso de José Conrado García, o fuese el mismo presidente, o un juez, el juez Chitumul, quien sea, y digo el juez Chitumul porque él es el que ahora está en los medios debido a parece abuso que un inspector de policía cometió en contra de un juez que, por cierto, entre otras cosas, también goza este privilegio del antejuicio. Entonces pensaba que obviamente los diputados que son los que más fácil, el diputado y el presidente como que son los targets, los objetivos más fáciles de detestar, de denostar, y en los cuales vamos a ver cuando nos queremos desahogar contra quienes vamos a dirigir toda esa indignación que tenemos por los abusos del poder, porque me encanta, recordando mi artículo de ayer que compartí con ustedes, que tanto el DLE, o sea, el Diccionario de la Lengua Española, al hablar de las funciones de los cargos que ocupan los políticos, como la misma definición de Transparencia Internacional, hablan de la corrupción como un abuso de poder, y eso es algo que tenemos que entender si queremos acabar verdaderamente queremos hacer una lucha contra la corrupción y acabar con esta. Si lo queremos hacer, tenemos que limitar al mínimo posible el ejercicio de ese poder, porque, de nuevo, repito, como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero yo pensaba que es cierto que es fácil el desahogar toda nuestra indignación en contra de los diputados y en contra del presidente. Y que definitivamente yo, fuera de Luis Pedro Álvarez, yo no meto las manos al fuego por ningún otro diputado, por ninguno. O sea que efectivamente puede ser cierto todas estas denuncias de corrupción que hay hoy en contra del diputado José Conrado García. No sé, habrá que probarlo. Respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ministerio Público tendrá que probarlo en los tribunales. Pero pensaba que ¿por qué los diputados, sí, hay varios, incluida Ninette Montenegro, que ya no tienen ese privilegio del antejuicio? ¿Y por qué resulta que hay algunos que, aunque ya no estén en el ejercicio del poder, como es el caso de Tel Maldana, no puedan ser investigados? Y por cierto que quiero, solo no confirmo quién es porque todavía no sé qué día va a venir, pero quiero entrevistar a un abogado que recientemente publicó un artículo que me parece de los más atinados a la hora de hablar acerca del verdadero daño institucional que está haciéndose a nuestro país, a nuestras vidas, a nuestras reglas, por primero que todo, por los abusos de poder de parte de la Corte de Constitucionalidad. Y segundo, por el abuso y eso no significa que se debe limitar, sino que se debe utilizar correctamente. Y los jueces deberían de rechazar los amparos cuando estos amparos no es la herramienta correcta para enfrentar un determinado proceso judicial. Entonces, el domingo leí un artículo que me pareció buenísimo y estamos ya tratando de ver qué día puede venir el autor de ese artículo para compartir él con nosotros el contenido de este que me pareció tan buen artículo. Pero bueno, fuera del tema de la democracia, pero al final yo pensaba, sí, Guatemala es una democracia. Guatemala dirá que es una república y tendremos algunos rasgos republicanos, yo no los niego en nuestro sistema político, pero no es una república. Guatemala no es una república. Es primordialmente una democracia y hay que entender los daños que la democracia nos ha causado. Por cierto, paréntesis,
Hoy va a estar con nosotros, ya saben que me encanta conversar con el experto en Derecho Constitucional, el abogado Jesús María Alvarado. Entonces hoy va a estar conmigo para que espero al final lleguemos al meollo del asunto. ¿Qué tal? El tema de la famosa interpretación de las leyes, que es una clara muestra, esa necesidad de que alguien nos interprete las leyes a quienes nosotros, a quienes la debemos cumplir. Es la evidencia clara de que en nuestro país no hay leyes objetivas y por tanto al no haber leyes objetivas, o sea, basadas en los hechos de la realidad, no hay un Estado de Derecho. Pero entonces cuando él alegaba persecución política, por supuesto causó risa, entre algunos vi que con ironía, por supuesto una sonrisa irónica, lo escuchaban acusar al Ministerio Público que era una persecución política. Entonces pensaba, en este caso, la gente sonríe irónicamente, pero ¿por qué también en los otros no tienen una reacción similar? ¿Por qué hay algunos que gritan persecución política y son titulares, primeras planas, dándole crédito a esa denuncia? Mientras que en el caso de otros, sin que hayan sido vencidos en un juicio, pues consideramos que es falso. ¿Por qué? Porque al final, lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas y muchos de los pocos que estamos interesados en temas políticos son fácilmente manipulables, porque más que guiarse por su razón, se guían por su emoción. Y hoy más que nunca debemos dejar las emociones tranquilas. Respiremos profundo, hagamos mindfulness, o sea, todas las mañanas, con que haga unos minutos, no tiene que estar media hora enfocándose en su respiración o en lo que usted elija. No necesita dedicarle una hora, con unos 10 minutos al día que se lo dedique, vamos a estar mejor, vamos a tener un mayor control de nuestras emociones para que podamos tomar las decisiones que nos permitan cambiar nuestro futuro en Guatemala. Pero bueno, me entusiasmé. Espero haberles contado parte de temas que ya no vamos a tratar con más detalle en nuestro programa, porque hoy, además de que viene Jesús María, con Jorge queremos tratar otros asuntos. Primordialmente queremos hablar del tema de la desnutrición aguda, vean, y el famoso préstamo por $10 millones que se logró detener. Y vaya, yo contrario a esa manipulación que hicieron en el diario Prensa Libre, que en el siguiente segmento se los voy a presentar y voy a explicar de una forma objetiva, porque me parece una lamentable manipulación la que hace Prensa Libre de las emociones, esas a las que estoy haciendo yo referencia, de la gente, al pretender que utilizando, es que me parece qué horrible, realmente me parece despreciable, y yo sé que me escuchan personas que trabajan en Prensa Libre, me parece despreciable esa manipulación que hacen hoy con tal de que se apruebe un préstamo que a los únicos que va a beneficiar son a los funcionarios del Banco Mundial, que van a hacer supervisiones, estudios, que van a justificar tus viajes a Guatemala. Los únicos desembolsos seguros que se van a dar son esos, son los que les corresponden a los burócratas, que para mí, como ya lo han escuchado en muchas ocasiones en todo pulmón, son de los parásitos los peores. Pues bueno, eso es lo único seguro. La única desnutrición que ese préstamo va a atacar es la desnutrición de estos vividores de los organismos supranacionales financieros. Y vean, vamos a utilizar información de la cual nosotros conocimos precisamente gracias a un reportaje que vino en Prensa Libre el año pasado, donde hablaba de que se habían gastado, si recuerdo correctamente, más de 5,000 millones de quetzales. Tomen nota, 5,000 millones de quetzales, creo que era en 4 o 5 años, con la excusa del tema de la desnutrición.
y el efecto de esos 5,000 millones de quetzales que ya se habían gastado había sido casi nulo para combatirla. Entonces me parece a mí despreciable que en el mismo medio en el cual vino esa información hace algunos meses, ahora estén manipulando en portada las emociones de las personas. Yo, porque de verdad me preocupo, no solo por puro tema o ideológico, entre comillas, o emotivo, o por algún interés lucrativo. Yo verdaderamente me preocupo por esos niños y todos mis compatriotas que o están muriendo de hambre o están teniendo que tomar la decisión de emigrar porque en Guatemala no pueden prosperar y no encuentran un futuro mejor. Entonces me parece despreciable que nos endeuden más a los que estamos trabajando, a los que estamos produciendo, a los que nos las vemos color de hormigas. En el caso mío como empresaria, nos la vemos color de hormiga para poder pagar nuestros compromisos, poder cumplirle a nuestro equipo y no fallarles y tener un nombre que se respete en los medios en general. No me refiero a los medios de comunicación, sino con todos aquellos nuestros proveedores, porque nunca fallamos a nuestros pagos y a nuestras deudas, porque somos deudores conscientes y además de eso responsables. Entonces que vengan y nos endeuden más, porque nosotros somos los que nos endeudan con la excusa de que es para ayudar a los niños desnutridos para que crezcan sanos. Me parece despreciable, me parece un acto malévolo que debe ser denunciado, y aunque fuera yo la única que lo hiciera, que no lo soy, igual lo haría, porque precisamente con préstamos, con más malgasto, más despilfarro, programas populistas, no vamos a ningún lado. Y bueno, dentro de todo esto, como en el siguiente segmento vamos a escuchar la cápsula de Carlos Alberto Montaner, quiero ya, obviamente, yo pretendo hacerlo todo en un primer segmento y eso es imposible, me disculpo con ustedes, apreciables oyentes, pero en el próximo segmento quiero comentarles brevemente algunas contradicciones que encuentro en lo que conozco del plan de Bukele, que en lo que respecta a que está preocupado por las inversiones. Él tiene claro que necesita atraer capital, que necesita atraer inversiones a El Salvador para que creen fuentes de trabajo productivo, mientras que por otro lado pretende hacer una reforma fiscal que no sería precisamente atractiva para atraer esos capitales a El Salvador o a Guatemala o a Honduras o a cualquier otro lado. Por cierto que hablando de Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras denunció ya la presunta malversación de $1 millón al expresidente Porfirio Lobo, que fue el presidente hondureño del año 2010 al 2014, que si estoy en lo correcto, su esposa también se encuentra acusada y no recuerdo si se encuentra presa. Sí, confirmado. La esposa de Lobo, que se encuentra presa, también acusada de corrupción. Y ya que estamos hablando de corrupción y El Salvador, estas son notas en las cuales tampoco vamos a profundizar, al menos hoy. Una corte de El Salvador ya solicitó este lunes, o sea ayer, a la Interpol que emita una difusión roja para capturar al expresidente Mauricio Flores, que estuvo en el ejercicio del poder del año 2009 al 2014, que se encuentra asilado, adivinen en dónde, en Nicaragua, donde por ahí dicen los chismosos, no sé si es o no es así, que ya pidió asilo Jimmy Morales para cuando él entregue el poder, y que parece que le dijeron que no, que ya suficientes problemas tienen con los que actualmente se encuentran asilados en Nicaragua. Pero esto al final es un chisme. No, al menos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no he visto ninguna evidencia que respalde esta solicitud que dicen que hizo Jimmy Morales. A lo mejor sí la hizo, no lo sé. Lo único que a ciencia cierta puedo decir hoy es que yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no tengo la
la evidencia para decir que esto sea cierto. En fin, vamos a ir a una breve pausa y ya regreso con ustedes en unos minutos para, además de eso, saludar a todos aquellos que se han comunicado con nosotros por medio de redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Periscope, en Facebook Live. Regreso para agradecerles los saludos y, por supuesto, triplemente agradecerles a los liberhéroes que se han sumado, a quienes ya mencioné, que han compartido todo a pulmón. Regresamos en unos minutos. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, qué alegría ver que ya han compartido 33 veces nuestro programa. Eso nos da mucha alegría. Eso quiere decir que sí hubo quienes escucharon nuestro llamado. Por supuesto, todavía estamos un poco lejos de nuestro objetivo, 75 veces compartido hoy todo a pulmón, pero tengo la esperanza de que sí vamos a lograr llegar a las 75 veces compartido, gracias al apoyo, veamos rápidamente, de Alberto Flores Álvarez, Gloria Bocanegra, Ana María Villalobos Martínez, Walter Fer Flores, Luis Roldán, Juan Vivar, Cidia Pérez Barrios. ¿Cómo me alegra ver nuevos nombres que se unen a nuestro equipo de liberhéroes? Coco Abreu, John Figueroa, Walter Asensio, Gabo Valle, María José Larrabe, José Tomás Núñez Páez, Lorena Juárez de Rosales, Julio Ariza. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos permite, porque usted compartió, llegar ya a 34 veces compartido todo a pulmón. Pero bueno, antes de que yo siga aquí entusiasmada saludando a nuestros oyentes, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Jorge Jacobs? Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, Jorge, ya les comenté a los oyentes que uno de los temas que queremos tratar con un poco de detalle para mostrar la falsedad del argumento de que están buscando beneficiar a los niños desnutridos con desnutrición crónica con este préstamo del Banco Mundial, que, como hemos comentado, a los únicos al final que benefician en el largo plazo es a los mismos burócratas del Banco Mundial. Pero antes de eso, salgamos de nuestras notas de índole internacional. ¿Te parece, George, y qué les parece a ustedes, apreciables oyentes, si escuchamos a Carlos Alberto Montaner y la nota en la cual comparte con nosotros sus juicios en lo que respecta a Nayib Bukele, con, por supuesto, una breve historia familiar del presidente electo salvadoreño? Vamos adelante. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, como nos dicen los noticieros, Nayib Bukele ha ganado las elecciones en El Salvador. En realidad nadie debe sorprenderse. Todas las encuestas serias lo daban como ganador. Lo que no era seguro es que ganase en primera vuelta, y así ha sido. Obtuvo un 54% de los votos, aunque solo 11 diputados de un total de 84. ¿Quién es Nayib Bukele? Bukele, de 37 años, nació en El Salvador, pero es de origen palestino o turco, como también les llaman en la región. Es, como casi todos los que emigraron a América, cristiano maronita. Los maronitas son católicos, obedecen al Papa y no se distinguen del resto de los católicos, salvo en que los curas maronitas pueden casarse, algo que tal vez sea saludable para la iglesia. Al fin y al cabo, todos los apóstoles estaban casados. Es muy difícil saber si Bukele es de izquierda o de derecha. Cuando fue alcalde de San Salvador, fue apoyado por los comunistas del FMLN, pero luego fue expulsado de la organización. Ahora se postuló por Ghana,
con la promesa de luchar contra la corrupción, un partido de derecha, cuyo fundador es el expresidente Tony Saca, también de origen turco, condenado a 10 años de cárcel acusado de robarse 300 millones de dólares. No se sabe si lo indultará, pero ha criticado a Daniel Ortega de Nicaragua, a Nicolás Maduro de Venezuela y a Juan Orlando Hernández de Honduras, llamándoles dictadores. A Ortega lo critica por haberle dado asilo a Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, acusado de robarse nada menos que 351 millones de dólares. Supuestamente pedirá la extradición de Funes, pero se vería muy mal que simultáneamente amnistiara a Saca. A mi juicio, Bukele, que es un empresario e hijo de empresario, no será de izquierda y, como se ha visto, querrá alejarse del ejemplo de Salvador Sánchez Serén, el actual presidente y líder del FMLN, quien respalda a viva voz a Maduro y a Ortega. Por ahora creo que Bukele será un populista, a veces de derecha, a veces de izquierda, pero alejado de la tentación comunista. No obstante, incurrirá en un alto gasto público que es el sello fatal de los populistas. Por eso los empresarios están nerviosos a la espera de señales concretas sobre cómo conformará su gabinete y qué hará en el terreno fiscal. En todo caso, parece positivo que el FMLN se aleje del poder. Sánchez Serén, por cierto, desde que llegó la democracia hace 40 años, es el presidente peor valorado de cuantos han abandonado el poder. Veremos qué sucede con Nayib Bukele. Todavía es muy pronto para saber por dónde van los tiros. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Y bueno, estamos de regreso en Todo a Pulmón y ya escuchamos la opinión en algunos momentos optimista de Carlos Alberto, en otras no tanto, como por ejemplo cuando piensa que el escenario más probable es que pues bueno, va a recurrir Bukele dependiendo de con cuál pierna le conviene patear, si con la derecha o con la izquierda, que va a terminar recurriendo a algunas propuestas populistas dependiendo del momento, y eso al final esa es la populistas de derecha y propuestas populistas de izquierda. Así es, que es cierto, pues dependiendo de qué es lo que le convenga en un momento. Yo Jorge, ya le compartí en el primer segmento a los oyentes esa del plan de Bukele, que yo encuentro ciertas contradicciones, en el sentido de que está claro que necesita atraer inversiones a El Salvador para poder cumplir con los ofrecimientos que hace en lo que respecta a reducir la emigración y que la gente tenga trabajo y que la gente pueda estar mejor, etcétera. Pero por otro lado, sale con unas propuestas particularmente fiscales extrañas, como por ejemplo la de hacer un IVA diferenciado para los bienes de lujo, un IVA más alto que para los bienes de primera necesidad. Y ya sabemos que eso es un tremendo error económico. Entonces, pero una medida muy populista. Entonces esto que se conoce de las propuestas de Bukele es contradictorio, sin duda. Y de ahí otro punto en la famosa CICIES, o sea, el equivalente al ¿cómo se llama? A la CICIG, pero no la CICIG, porque queda claro que básicamente Bukele no reconoce como diputados de su partido, porque él no se reconoce como parte del partido Gana. Eso es lo que tienen que entender, y ahí también no voy a coincidir con Carlos Alberto. Esos 11 diputados que tiene Gana en el legislativo salvadoreño no están necesariamente ni van a apoyar a Bukele, además de que son muy pocos, pues, o sea, los salvadoreños tienen la gran suerte de que tienen menos de 90, ¿cuántos son? ¿85 o 87? 85, creo. 85 diputados en el Congreso, o sea,
11 de 85 está bien, pero los que arrasan en el Congreso, como lo comentábamos el año pasado para las legislativas, cuando fueron las legislativas en El Salvador, de middle term, para que Jorge no me regañe por decir término medio, de medio mandato, que fue cuando se eligió al Congreso de El Salvador, que es una buena medida que deberíamos adoptar nosotros en Guatemala. Recordarán los oyentes que la mayoría de votantes salvadoreños le confiaron la mayoría del legislativo a Arena. Entonces, pues Bukele tendrá que, si quiere hacer algo, tendrá que llegar a acuerdos con los legisladores de la conveniencia en lo que respecta a lo que él quiere hacer. Yo sí veo muy poco probable que no va a pasar más las ICIES de Bukele va a ser como el equivalente, a ver qué les parece, oyentes, al muro de Donald Trump. Donald Trump, que finalmente hoy va a presentar su informe del Estado de la Nación, donde, por cierto, no saben ustedes quién va a ser el invitado especial del senador Marco Rubio. Ni más ni menos, el invitado especial va a ser el ya nombrado representante en Washington del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Él va a estar hoy en el informe que dará en el Congreso estadounidense Donald Trump acerca del Estado de la Nación, que es básicamente algo así, no similar, pero así como Jimmy Morales presenta en enero su informe acerca de lo que hizo en el año anterior como presidente, pues algo similar también tiene que hacer el presidente de Estados Unidos, solo que ahí sí se le exige un poco más de rigurosidad en la presentación de su informe. Y es interesante esto del Estado de la Unión, porque todos los políticos tienen su oportunidad de hacer un statement con la persona que invitan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los demócratas invitan a una guatemalteca que trabajaba ilegalmente en una de las propiedades de Donald Trump. Y Melania Trump invitó a un niño que se llama Trump, imagínate, y que porque se llama Trump lo han estado bulleando en su escuela. Entonces la invitó a Melania, al niño, a que la acompañe al discurso del Estado de la Unión, ¿no? Ah, sí, va a ver que ese es un must. Sí. Habrá que verlo, apreciables oyentes. Pero bueno, el punto es que lo que yo veo que las ICIES para Bukele, aunque tal vez él no se haga tantas bolas como Donald Trump, va a ser el equivalente al muro de Donald Trump. Porque a lo más que va a poder llegar Bukele es adentro del Ejecutivo crear una unidad que se encargue de investigar actos de corrupción. Así una como vez la que tenía Roxana Valdetti. Sí, así que pues los que están diciendo sí es, ahora ya no es sí, ahora es sí es. Bien, ya vieron que los salvadoreños ahora van a tener su CICIG y nosotros que le echamos, pero lo que ellos están proponiendo no es la CICIG como era la de acá, más aún. Ni siquiera si fuese aprobada en el Congreso salvadoreño, sería como la CICIG que se aprobó en Guatemala. Pero bueno, en fin, solo para mencionar que habrá que esperar a junio. Es en junio cuando toma posesión, si recuerdo correctamente. Sí, el 1 de junio. Es en junio cuando toma posesión Nayib Bukele. Habrá que seguirle la pista, así como lo hemos hecho con los otros presidentes, aunque ya ahorita pues al que ya llegué estoy a punto de llegar a la conclusión que no va a ser ni jute, o sea, por no decir otra cosa, es AMLO, porque ya viste que ahora, ¿de qué fue lo que acusó? De Jimmy Morales. Ay, bueno, George, yo ni siquiera voté por Jimmy, yo voté nulo, pues, tampoco por AMLO. Eso está públicamente, pero lo que sí es interesante es que me dio tanta risa leer declaraciones de AMLO que dice que, que el neoliberalismo es ahora el culpable, creo que, de la inseguridad que hay en México. O sea, de nuevo es el clásico político de la época jurásica, o sea, es un dinosaurio total
que viene y ya tiene creado su espantapájaros, ¿no? O sea, él creó, como todos estos políticos, crean un responsable de todo lo malo, el neoliberalismo. Entonces, el problema del cambio climático es el neoliberalismo, el problema de la inseguridad es el neoliberalismo, el responsable del narcotráfico es el neoliberalismo. Por favor, qué horror. Cuando ese término neoliberalismo ni siquiera significa nada claro. Hay un excelente, que se lo quiero recomendar a los oyentes, hay un excelente ensayo que va a hacer Enrique Gersi acerca del término del neoliberalismo, que en algún par de ocasiones lo utilizó Mises, por ejemplo, pero no como neoliberalismo, sino como de New Liberalism. Y entonces de ahí sale la idea de que luego dijeron, no, si ahí ese Jorge y esa Marta Yolanda lo que son es unos malditos neoliberales, capitalistas, explotadores, por eso están en contra del préstamo para que crezcan sanos los niños en Guatemala. Mentira, pero bueno, ya saben, un poco de ironía, un poco de risa siempre nos cae bien, ¿no? Vamos, amigos, a leer un par de comentarios que nos han dejado nuestros oyentes. Excelente que nos deja Luis un abrazo para nuestro querido amigo Luis Figueroa, que dice, el hecho de que alguien sea empresario no quiere decir que entienda de economía. ¡Ay! Ciertísimo, y conocemos a varios de estos especímenes que son exitosos empresarios, pero de cómo se logra que hayan más empresarios y que progrese un país, saben muy poco. Gracias a Roberto García, que además de eso, él nos comenta que ya compartió todo a pulmón. Veo que ha sido compartido 42 veces, a lo mejor un par más, 46. Bueno, por lo menos lleguemos ya a las 50 veces. Recuerden que nuestro objetivo hoy es 75 veces compartido todo a pulmón, para lo cual contamos con ustedes. Evelyn Mengíbar nos desea buenas tardes. Evelyn, que recuerdo que ya compartió. Silene Hernández nos saluda. Silene se conectó para poder compartir todo a pulmón. Vamos, demos la batalla de las ideas. Yuli Moines también dice presente. Juan Manuel Orozco nos hace una pregunta que yo no sé la respuesta, Juan Manuel, pero voy a leer su pregunta. Dice, hola, Telma Aldana se reunió en San Salvador. ¿Será que la misma empresa que llevó la campaña el nuevo presidente serán lo que hagan la magia del Salvador? Me imagino que lo que quiere plantear es si van a asesorar quienes quieras que hayan asesorado a Bukele, si van a asesorar también a Telma Aldana para llevar para su campaña en Guatemala. Yo no sé. Probablemente es posible, pero no puedo yo confirmar esa pregunta. Ervin González Escobar dice ya presente y compartido. Muchísimas gracias a Ervin, también a Judith Rodríguez, que también ya nos cuenta que ya compartió. Saludos a Aide Franco, Gloria Bocanegra, que ya sé que compartió también. Feria Educativa de Misco Ciudad. ¿Cuál es su nombre, Feria Educativa de Misco Ciudad? Pero muchísimas gracias por su comentario que dice, me encanta su programa. Felicitaciones. Pues bueno, a compartir con todos los que vayan a ir a la feria, por favor. Luego, Walter Ferflores, gracias por haber compartido y gracias por los saludos. Luis Roldán, que también nos cuenta que ya compartió. Qué alegría, ¿no? John Figueroa, pienso que no se comparte mucho porque una gran mayoría escucha el programa por radio. Totalmente de acuerdo, John, por eso es que les sugiero que hagan lo que hacen Marvin Baquiax, que me encantan. Ya me conecté 2 minutos para compartir y me regreso a la 102.1 FM. Exactamente, o sea, nosotros tenemos clarísimo que el 99% de las personas que nos escuchan, o tal vez un poquito más, el 99.5% de las personas que nos escuchan, lo hacen por medio de la 102.1 FM. Sin embargo, también somos conscientes que la 102.1 FM Plus tiene un límite de alcance y sabemos que para que podamos cambiar nuestra Guatemala necesitamos de alguna manera involucrar a nuestros compatriotas y bueno, y todos aquellos amantes de la libertad y del progreso y que lo que quieren es vivir en una sociedad
donde prevalezca el respeto los unos a los otros, cada quien persiguiendo sus fines propios, buscando su felicidad, pero sabiendo que no vamos a ser violentados en nuestra vida, en nuestra propiedad y en nuestras elecciones. Entonces, para eso necesitamos llegar a nuestros compatriotas en Estados Unidos, a nuestros compatriotas en todos los lugares que no... a los cuales no llega la 102.1 FM, y el único medio con el cual nosotros contamos hoy, así como Bukele, ¿qué tal, George?, son las redes sociales. Por eso esa insistencia nuestra en que por favor compartan nuestros programas, porque nos permite poco a poco ir captando más audiencia en los lugares donde no se escucha la 102.1 FM. Luis González dice, gracias Marta Yolanda, aprecio sus comentarios. No siempre estoy de acuerdo, pero esa es la maravilla de sentir. Todos queremos el mismo país, la gente de bien. Así es. Cidia Pérez Barrios, que nos comenta que, como ya les había yo mencionado, que ella había compartido todo a pulmón. También vamos a ver, me entró otro mensaje, solo le quería poner algo aquí a Luis González, pero veamos. Voy a terminar de agradecer a los que, Coco Abreu, gracias por haber compartido, Juan Luis, también gracias por haber compartido, veamos quiénes más han compartido todo a pulmón, antes de que nos vayamos a la pausa y regresemos con el otro tema, ya de aquí, una contradicción que podemos encontrar en todos los países, no solo en Guatemala, gracias a Roberto Sandoval, que le dice que llegó tarde, pero llegó directo a compartir. Julio Ariza dice, si Estados Unidos invade Venezuela, se apodera del control de la mayor parte del petróleo del mundo, nos tendrían en sus manos y el planeta estaría en peligro. No creo que lo vayan a hacer, Julio, hay que tener cuidado con las teorías de la conspiración, en el sentido de que, por supuesto, Estados Unidos va a seguir comprándole petróleo a los venezolanos. No se trata aquí de que, por supuesto que les debe de alguna manera les debe de afectar, sí, como a todos, pero también recordemos que Estados Unidos produce suficiente petróleo para darse el lujo de no comprarles a otros y promover que haya mayor explotación petrolera en Estados Unidos. Entonces no se dejen manipular. El tema de Venezuela va más allá de si Venezuela se encuentran las reservas de petróleo más importantes del mundo, si usted lo quiere ver de esa manera. El tema de Venezuela es otro, que no lo distraigan, Julio, por favor. Gracias, que por cierto que compartió todo a pulmón. Y Walter Asensio, sí, un poco de volumen, pero que le bajen los anuncios, por favor. Bueno, ya vieron, atentos, Marito, también gracias a Julio Ariza ya lo había yo mencionado, pero por los buenos deseos, al igual que a Lorena, muchísimas gracias por haber compartido. Y bien, en fin, creo que ya me puse al día con los oyentes. Hermer Mejía dice que ya compartió la transmisión y nos desea buenas tardes, muchísimas gracias. María Eugenia dice, listo, María Eugenia, eso significa que ya compartió, voy a asumir que así es. José Luis Quinn nos dice hola y nos desea un feliz día, pero José Luis ya compartió, ya vino la mera chata carchaense, ¿qué tal? ¿Qué pasó con la liberheroína que dijo ya estoy aquí presente compartiendo? A ver, chata, por favor, a compartir. Juan Diego, yo lo escucho en el carro, pero comparto el programa. Muchísimas gracias, Juan Diego. Eso es no solo aclararnos nosotros las ideas, informarnos también, por supuesto, sino también dar la batalla de las ideas. Henry Escobar, ganó por 1 millón y fracción Bukele, pero el ausentismo fue de 3 millones aproximadamente. Y ya vieron, ese es el reto que tenemos. Buenas tardes, Aida Morales. Ese es el reto que tenemos nosotros los guatemaltecos. Joel Castillo también dice, ya listo, gracias. María Eugenia nos confirma que sí ya compartió y espero que ya listo. Joel Castillo significa que también ya compartió. ¿Algo que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa, George? Solo un par de detalles. La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene 84 diputados, no 85 como habíamos dicho. Y
El periodo del Congreso en El Salvador es distinto al periodo de la presidencia. Entonces, no es ni siquiera así a mitad de periodo, sino que resulta que en los diputados están 3 años y el presidente está 5 años. Entonces va rotándose así. En algún momento, en algún año, cada 10, 15 años han de coincidir que la elección de presidente y de diputados sea junta, pero la mayor parte de veces no, por eso de que tienen distinto periodo. Por ejemplo, ahorita los diputados fueron electos el año pasado y este año se eligió al presidente, y la siguiente elección de diputados es dentro de 2 años, que va a llevar ya 2 años de Bukele de presidente. En la siguiente elección, cuando salga Bukele, en ese año sí van a haber elecciones simultáneas de presidente y de diputados. Es así raro. Como es raro por ese descuadre que tienen de los. Creo que retiro lo dicho. Simple y sencillamente nosotros debemos aprobar que aquí las elecciones sean en diferentes años. Diferente para el presidente y diferente para el legislativo. Solo así, de alguna manera, vamos a estar logrando limitar el ejercicio del poder hasta que finalmente logremos cambiar el sistema político, para lo cual pues tenemos que entender qué es lo que hay que cambiar y, por supuesto, la forma de gobierno de nuestra Guatemala. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para mostrar las contradicciones detrás del famoso préstamo de los $100 millones que supuestamente es para ayudar a que los niños, vean qué ironía, crezcan sanos. Pero lo que, de nuevo, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, soy responsable de esto, porque sé que nos están escuchando personas de Prensa Libre. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, ya Jorge será responsable de lo que él diga, pero yo, Marta Yolanda Díaz Durán, digo que es una asquerosa, despreciable manipulación la que ustedes están haciendo en su portada, que lo voy a ir a traer en estos minutos para enseñarle a los oyentes, para que vean cómo por medio de los medios de comunicación se manipulan las emociones de las personas para que sigan apoyando propuestas populistas, estatistas e intervencionistas, que lo único que hacen es mantenernos o en la pobreza o nos impiden progresar. Y por eso hay tantos de nuestros compatriotas que tienen que tomar la difícil decisión de emigrar. Vamos a pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con los oyentes. Adelante, George. Sí, solamente comentarles de Cescom, que Cescom es una empresa con soluciones tecnológicas, innovadoras y completas para controlar los activos móviles de las empresas, le hace que sean vehículos, maquinaria, celulares, los vendedores, incluso hasta el ganado. Y para ello integran tecnologías como radiocomunicación, GPS, enlaces de datos, internet, cámaras y sensores. Y ellos tienen soluciones para diversas empresas, como por ejemplo empresas de transporte de carga pesada y liviana, con la cual pueden controlar la flota del transporte de una manera fácil. Ahí mismo en los celulares usted puede saber qué tan bien o mal está manejando, por ejemplo, uno de los choferes, si frena brusco, si hace giros bruscos, si maneja exceso de velocidad. Todo eso lo puede llevar controlado y se lo puede reportar el sistema en su celular o en su computadora. Y si dejan encendido el motor del carro mucho tiempo cuando están parados, todos los controles necesarios para que usted pueda ser más eficiente y por tanto pueda tener más utilidades en su negocio, lo puede hacer para controlar sus activos móviles con la tecnología de Cescom. Si quiere más información, la encuentra en www.cescom.com.gt o llamando en horas hábiles al teléfono 2429-2400. Repito, 2429-2400. Todo a pulmón.
bueno, amigos, antes de que pasemos al tema que les teníamos propuesto, quiero agradecerle a Cotorra Ramírez, a Gerardo Aguilar, a José Luis Cuín, a Marco Antonio Castellanos, a Ida Morales Guinea, a Warren Orbo, Juan Diego, Juan Lavé, Evelyn Menjiva, Rubén Alejandro Orellana Guerra, también agradecerle a Raquel Misraí Levi, Álvaro Ibarra, Martín Lenov, que se han unido a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Y vean, les tengo buenas noticias, nos faltan solo 9, así es. ¿Qué tal? Va, hagámoslo lo redondo, 10 más de los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM, se pueden conectar un par de minutos, nos saludan, que nos va a dar a nosotros un gran gusto poder saludarlos de regreso, y logramos alcanzar nuestro objetivo de los 75 veces compartido todo a pulmón. Eso sería maravilloso. Pero bueno, aprovecho a agradecer también los comentarios que nos han dejado en YouTube. Primero que todo, agradecerle a Walter García, que nos envía saludos. Luego Víctor de León dice: finalmente la Corte de Constitucionalidad ha convocado una audiencia para resolver no es amparo, sino es una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de las elecciones. Más que las elecciones, por supuesto tiene que ver con las elecciones, está referido a las violaciones, entre otras, a la libertad de empresa y a la libertad de expresión que incluyen los cambios que se hicieron en el año 2016. Convocaron desde la semana pasada. Víctor, se me hace que no nos escuchó. ¿Te recordás cuándo vino Mario Fuentes de Starac? Fue el martes de la semana pasada, fue lunes, que vino no, hace... No, lunes no creo, el lunes estuvimos solo nosotros. Sí, no, entonces el martes fue que vino. Que vino Mario Fuentes de Starac y precisamente hablamos de ese tema, y él anunció que los habían convocado a audiencia para este jueves 7 de junio para conocer estas acciones que debieron haberlas, que debieron haber significado la suspensión provisional de los artículos que fueron cuestionados. Pero lamentablemente lo mandaron a que siguiera todo el proceso, entonces las audiencias se van a llevar a cabo este jueves. ¿Con qué velocidad van a responder los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? A saber, particularmente porque esos cambios a los que al menos en el corto plazo consideran que benefician es a Sandra Torres. Y recordemos que Gloria Porras, quien aunque no sea la presidente de la Corte de Constitucionalidad, es la que tiene más poder en la Corte, porque tiene, por motivos que ellos sabrán, tiene controlados o cooptados a Francisco de Mata Vela y a Bonerge Mejía, que de sobra este segundo, hasta por el caso de Alejandro Sinibaldi, debería haberse iniciado ya un proceso de antejuicio en su contra. Pero bueno, en fin. Según algunos abogados, que qué vergüenza que se llamen hasta abogados, en fin, dicen que pues tienen derecho a decir y hacer lo que se les antoje y que son inmunes y que no es una corte celestial, pero pueden hacer lo que se les antoje. En fin, qué ridículo es. A cualquier persona que es intelectualmente honesta mira todas las contradicciones detrás de estos argumentos. Pero solo para terminar de responder la pregunta de Víctor de León, Gloria Porras llega por primera vez a la Corte de Constitucionalidad como representante del gobierno, o sea, del gobierno de Álvaro Colón, léase de Sandra Torres. Y dicen que entre ella y Sandra Torres, entre Gloria Porras y Sandra Torres, pues existe un vínculo amistoso que no sé, pero eso es lo que se dice, y lo que sí se ha hecho real es que ella llegó por primera vez a la Corte de Constitucionalidad como representante de Álvaro Colón en la Corte de Constitucionalidad, y que luego fue impuesta por Todd Robinson, otra de las gracejadas de este señor, fue impuesta para que fuera reelecta a la Corte de Constitucionalidad, y los inútiles de los diputados, al menos la mayoría de estos, votaron para que ella permanezca en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, y todo porque no querían poder ir a ver a Mickey Mouse. Sí, y veo poco. Yo quiero que el escenario ideal es que prosperen las acciones y lo más pronto posible sean declarados inconstitucionales
los artículos que están entorpeciendo estas elecciones de 2019. Sin embargo, conociendo los tiempos que se toman los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y particularmente que este puede ser un tema que no le interese a Gloria Porras, no sé, es un escenario posible, por supuesto que es un escenario posible que se logren corregir algunos de los errores que fueron incluidos en las modificaciones del año 2016 a la ley electoral y de partidos políticos, pero las probabilidades de que se dé, considero que son bajas, Jorge. Sí, porque, y eso, y en esa parte tiene razón, no legítima, pero tiene razón el que era el presidente del Congreso, ¿cómo se llama? Mario Taracena. Mario Taracena, en el sentido de que la misma Corte de Constitucionalidad dijo que eran correctas esas reformas. Les recuerdo que en el caso de reformas a las así denominadas leyes constitucionales, que son básicamente las que fueron emitidas junto con la Constitución y que son así de rango constitucional, se las llama, y la ley electoral y de partidos políticos entra dentro de las leyes así de rango constitucional. Antes de poder modificarlas, el Congreso tiene que mandarle a la Corte de Constitucionalidad las reformas que se pretenden hacer para que la Corte emita su opinión. Digo, ya saben, sí saben por qué dije lo de opinión, ¿no? Pero no, y se supone que no es opinión, bueno, cuando les conviene es opinión y cuando no es... Pero es que ahí es así es el término oficial, es una opinión consultiva que emite la Corte de Constitucionalidad de si esas reformas se adhieren a lo que dice la Constitución o no. Y entonces, por ejemplo, en las modificaciones que querían hacer el año pasado, que ya no hicieron, las mandaron a la Corte de Constitucionalidad y como un año después la Corte respondió, mire, estas sí, estas no. Al final no aprobaron nada, pero sí la Corte da una previa de qué considera que es constitucional y qué considera que no es constitucional. Y entonces Mario Taracena dijo, ¿y cómo van a decir ahora que son inconstitucionales? Y ellos mismos dijeron cuando se hizo la opinión de que sí eran constitucionales, ¿no? Tiene un punto lógico, aunque la Corte de Constitucionalidad es lo menos lógico que puede haber aquí en Guatemala. En fin, y de nuevo no es un amparo, Víctor de León, porque nos hace otra pregunta, y son 3 acciones las que se presentaron. Una de ellas sí la presentó la Cámara de Periodismo, efectivamente, y sí, yo dije que lo de que Jimmy hubiera pedido asilo en Nicaragua era un puro chisme. Yo lo dije, y que una vez no existiera una evidencia que probara lo contrario, pues hay que darle el beneficio de la duda. Como dice Elías Girón Varela, lo de Jimmy no es cierto, él es tremendo inepto, pero nunca ha quebrado el orden constitucional. Bueno, tremendo inepto sí, pero no sé. El segundo punto, no tengo suficiente información para afirmarlo tan seguro como lo hace Elías Girón Varela. De ahí Cerdeco Más dice, saludos MJ y JJ, estoy iniciando a escucharlos. Bienvenidos, Cerdeco, qué maravilla. Y bueno, ahora sí, amigos, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a tratar ya el tema que tenemos todavía pendiente, el más importante para hoy, uno de los más importantes para hoy, que es esta farsa. Yo les enseñé en una de las pausas a ver quiénes estaban viendo cuando me acerqué y les enseñé esta vergüenza periodística, esta manipulación. ¿Ve? Congreso priva a miles de niños de ayuda contra la desnutrición. No solo es falso, sino es un argumento tendencioso y no entra al fondo del asunto. Como que si con esto, y la ironía es que en la misma Prensa Libre, ahí no lo puso, miren los que nos están viendo, en la misma Prensa Libre el año pasado vino un reportaje donde ellos daban que eran más de 5,000 millones de quetzales, ¿correcto, Jorge? Más de 25,000 millones de quetzales. 5,000 por 5. Más de 25,000 millones de quetzales que se habían gastado ¿en cuánto tiempo? En 6 años. En apenas 6 años, con la misma excusa.
y no habían logrado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es el camino correcto, como bien dijo Albert Einstein. No podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Odilia Álvarez Miranda dice que ya compartió todo a pulmón, muchísimas gracias, al igual que ya lo hicieron Omar Castillo y Pat Menéndez, a quienes les doy las gracias por haberse sumado a los que ya han compartido todo a pulmón, al igual que Virginia Taracena, que solo se conectó para poder compartir. Muchísimas gracias, y eso nos permite llegar, esto está cardíaco, no puede ser, 73 veces compartido, vamos, 2 nomás nos hacen falta. Pero bueno, nos vamos a ir a una breve pausa para que regresemos luego al tema de la desnutrición y el préstamo del Banco Mundial. Pero antes de eso, rápidamente, Jorge les quiere hacer una recomendación de un programa que dura un año, por cierto, que me parece un programa muy interesante. Nosotros lo hemos implementado en Libertópolis, que es el sistema que es el sistema eficaz de actitud, cuyo objetivo es aumentar la productividad de la empresa integrándonos como personas y como parte de un equipo. Y para que ustedes conozcan más acerca del SEA, al final yo terminé comentándoles, ve pues George, a ver cuánto es la fecha. Ay Dios, George, es el SEA que va a ser presentado por el grupo Legacy y el sistema eficaz de la actitud, el programa en este febrero. Nuestra recomendación es que asistan, que entiendo que el cupo es limitado, pero no tiene costo. No tiene costo, es básicamente para que puedan conocer el sistema. ¿De qué trata el SEA? Y ver si se puede implementar en su empresa, que en general básicamente se puede implementar en casi cualquier empresa. Nuestra recomendación, porque nosotros, repito, en Libertópolis, ya por cierto estamos en la parte de aplicación, ya estamos en el último tramo del SEA, en la recta final del SEA en Libertópolis, y se los podemos recomendar, pero lo primero es que usted tiene que asistir a cualquiera de estas presentaciones el martes 19 de febrero a partir de las 7:30 de la mañana, el miércoles 20 al mediodía, el jueves 21 a las 6:30 de la tarde. O sea, hay 3 horarios. Si usted solo puede en la mañana, al mediodía o en la tarde-noche, a partir de las 6:30, lo puede asistir a conocerlo. El cupo es limitado, motivo por el cual les recomiendo que en este preciso instante, por favor, apunten el teléfono. Es el 5302 9352 5302 9352. Si acaso no les dio tiempo de tomarlo y están interesados, si ya conocen nuestros teléfonos, comuníquense con nosotros al WhatsApp 4585-4280, 4585-4280 o al 2308-6888 y 89, donde con mucho gusto Mario les puede mandar más información. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y ahora sí le pido otra vez a Marito que nos ponga esa lamentable manipulación en Diario Prensa Libre hoy en lo que respecta al famoso préstamo que, repito, a los únicos que beneficia son a los burócratas del Banco Mundial, porque primero que todo es el único seguro desembolso, lo que les corresponde a ellos, y segundo, esto no va a ayudar absolutamente en nada a los niños que en nuestro país o sufren de desnutrición crónica o tienen hambre
porque sus padres no tienen trabajo y terminan emigrando. Pero bueno, con los pelos de la burra en la mano vamos a justificar la falsedad y queremos poner de ejemplo este caso, y lo quiero poner yo, Marta Yolanda Díaz Durán, y por eso soy yo la responsable de que esté este pedazo, la portada de hoy de Prensa Libre en nuestra transmisión, como una prueba de lo que tanto daño le hace a los medios de comunicación. Esto nos aleja de la misión, y esto es para una reflexión para los señores de Prensa Libre. Este tipo de cosas no deben de ser toleradas. O sea, no es nuestra responsabilidad, es la búsqueda de la verdad, de los hechos. No por cuestión emotiva, por simpatía con algunas ideas o con algunos funcionarios, en este caso de la burocracia internacional, como serían del Banco Mundial, o porque nos conmueve, porque que nos conmueve a nosotros en todo pulmón las condiciones en las cuales viven algunos de muchos más que algunos, muchos de nuestros compatriotas, comenzando por los niños. Pero con esto lo único que estamos haciendo es manipulando a la gente, intentando presionar a los congresistas para que aprueben más deuda, que lo único que hace es alejarnos de verdaderamente darles tomar las decisiones como miembros de una sociedad que permitan que mañana estos niños, junto con sus padres, puedan aspirar a mejorar su calidad de vida, a progresar en Guatemala sin necesidad de emigrar. Pero para que vean, señores, vamos con los mismos datos de este estudio que después nosotros conseguimos el estudio completo, ¿correcto, Jorge? Pues esto realmente es los mismos documentos oficiales, ni siquiera son... documentos oficiales. El plan ¿qué? CESAN, el plan para el combate de la seguridad alimentaria del 2016 al 2020. Que repito, hay un reportaje el año pasado de esto en la misma Prensa Libre, donde ellos han mostrado que no es por estos medios como se logra el apoyar u obstaculizar, porque el punto es obstaculizar el progreso de nuestros compatriotas para que ya no haya más desnutridos, no haya desnutrición crónica, no haya hambre, no haya falta de trabajo. Al final, de nuevo, a los que podemos crear fuentes de trabajo nos dejan bien fregados, porque luego vamos a tener que ver cómo diablos les pagamos estos préstamos a los burócratas del Banco Mundial. Marta López dice compartido, muchísimas gracias. Pero bueno, George, vamos con los números. Sí, desde que a principios de esta década que se ha estado implementando los proyectos estos supuestamente para evitar más bien para lograr la seguridad alimentaria y nutricional, o lo que es lo mismo, evitar la desnutrición y la desnutrición crónica en Guatemala, pues se han aprobado varias leyes, y que lo que hacen esas leyes y el sistema de la CESAN, de la Secretaría para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, es que utilizan recursos de distintos ministerios para proyectos y programas que ellos consideran que son los necesarios para ir erradicando la desnutrición crónica. Bueno, ese es el argumento, ¿verdad? Y entonces parte del presupuesto del Ministerio de Salud, parte del presupuesto del Ministerio de Educación, parte del presupuesto del MAGA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y varias otras instituciones del gobierno, se utiliza, y por ley, para proyectos que esta secretaría y todo su sistema el CISAN, el sistema para velar por la seguridad alimentaria y nutricional, han determinado que, según ellos, son los que se deben utilizar para reducir la desnutrición en la población, especialmente en los niños, ¿va? Y entonces la pregunta es, bueno, entonces, porque supuestamente el argumento de este préstamo de los $100 millones, que se necesita ese dinero para lograr reducir la desnutrición infantil, pues resulta que a partir del 2013, que es cuando ya se empezó a implementar esto formalmente, se han designado un promedio de 5.500 millones de quetzales. O
sea, estamos hablando de mucho más que los 100 millones estos de dólares. Estamos hablando de que por lo menos unos 800 millones, vamos a ver, 800 millones más o menos, no, que se han desperdiciado 700 millones, 700 millones de dólares anuales se han utilizado para buscar reducir la desnutrición, y si eso se va sumando, resulta que del 2013 para el año pasado, el 2018, eran casi 30,000 millones de quetzales lo que se ha gastado en esos proyectos para erradicar la desnutrición crónica en Guatemala. ¿Cuál ha sido el resultado? Ha bajado los índices, ha bajado un poquito los índices, pero a un costo, repito, de más o menos 30,000 millones de quetzales que se han gastado en estos últimos 6 años en todos estos proyectos. Entonces, que no nos vengan a decir que con estos 100 millones ahí se va a resolver todo el problema, porque no se va a resolver. Si es solo echarle más leña al fuego de estos, y es que ni siquiera es echarle un fosforito al fuego de estos 30,000 millones de quetzales que se han gastado en los últimos 6 años durante el gobierno del PP y del gobierno ahora en la administración de Jimmy Morales, en estos programas supuestamente cuyo objetivo es reducir y erradicar la desnutrición, y hasta la fecha pues seguimos teniendo, según los indicadores de ellos mismos, seguimos teniendo los niveles de desnutrición más altos casi que del mundo, ¿verdad? Entonces la respuesta y la solución es seguir haciendo más de lo mismo y endeudándonos para justa apenas a los tributarios para hacer más de lo mismo, repito, estos proyectos que no han cumplido el objetivo para el cual supuestamente es que van a usar todos estos fondos. Precisamente la definición de locura de Einstein. Locura es hacer siempre lo mismo intentando obtener resultados distintos. Vamos a una breve pausa, regresamos brevemente a la nota tecnológica y luego le vamos a dar la bienvenida a Jesús María Alvarado. El mejor internet y las mejores series. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la noticia tecnológica de hoy, que está en todos los sitios ahorita de tecnología, resulta que a partir de hoy Facebook ya permite que en su mensajero, en el Facebook Messenger, pueda usted borrar los mensajes que manda. Si se equivocó de a quién le estaba mandando mensajes y mandó un mensaje del que después se arrepintió de haberlo mandado, o que no lo quería mandar, o que no. Yo he visto ahora en WhatsApp que sucede muy a menudo que la gente se equivoca de chat, entonces borra del grupo de chat, entonces borra los mensajes. Pues ahora Facebook, después de mucho tiempo, porque desde el año pasado estaban con eso, finalmente a partir de hoy ya liberó esa función con la cual usted puede borrar los mensajes, pero tiene 10 minutos para hacerlo. Después de los 10 minutos de que mandó un mensaje ya se queda fijo y ya no lo puede borrar. Esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de Amazon Prime Video en cortesía por 3 meses. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, tal y como les había anunciado, ya se encuentra con nosotros el abogado experto en Derecho Constitucional de origen venezolano, por cierto, y de Venezuela hablamos brevemente durante la pausa, que no sé si Jesús María quiere decir algo en lo que respecta a lo que está sucediendo en su país, o compartir algo con nuestros oyentes antes de que entremos a discutir finalmente el tema de la famosa interpretación de las leyes, que en mi opinión es, ya sabes, es la clara, la más evidente prueba de que no existen estados de derecho, porque no deberíamos de necesitar de intérpretes, porque si las leyes fueran objetivas y estuviera claramente delimitado el crimen o el delito o la acción prohibida, pues bueno,
viviríamos mucho mejor. Pero bueno, Jesús María, bienvenido a Todo a Pulmón nuevamente. Muchas gracias, Marta Yolanda. ¿Querés compartir algo en lo que respecta a tu natal Venezuela? Bueno, sobre lo de Venezuela, me parece que estamos llegando a un proceso que me parece que es difícil ver el desenlace. O sea, creo que hay una fortaleza en la comunidad internacional y unión de la comunidad internacional que ha sido muy contundente con lo que allí pasa, pero ese efecto de la retórica internacional pareciera que no ha logrado del todo que tanto el gobierno de allá, usurpador de Maduro, pueda abandonar el poder y dar paso a una transición democrática. Y mientras eso no ocurra, la duda que me surge, Marta Yolanda, es qué va a pasar. Es decir, si vamos a pasar algo de la retórica a la acción, cosa que sería bastante complicado, ¿no? ¿Qué significa pasar de la retórica a la acción? Porque entre las redadas nocturnas que están haciendo las milicias de Maduro y los que ya han muerto en apenas 2 semanas de protestas, que deben ser a estas alturas como alrededor de entre 40 o 50 personas, o sea, que han habido bajas, que han habido muertes. ¿A qué te referís con eso? No es retórica, eso es acción. Así es, en el caso del gobierno de Maduro ha tenido una acción violenta, ha dicho cosas que también no ha cumplido por temor a las reacciones de la comunidad internacional, pero a la vez la comunidad internacional también ha dicho cosas que todavía no ha ejecutado. Por ejemplo, la intervención militar. Es decir, es una opción que ha planteado el gobierno de Estados Unidos y que está latente allí. Entonces, el temor es, ¿y qué pasa si realmente ocurre esta intervención? Es decir, bueno, vamos a ver. Como venezolano, ¿estarías a favor de la intervención de fuerzas militares extranjeras que no necesariamente tienen que ser solo estadounidenses? Definitivamente habrían estadounidenses, pero probablemente habrían europeos que también enviarían apoyo. ¿Tú, como venezolano, estarías de acuerdo con eso? Bueno, a mí esta pregunta es muy compleja y yo diría 2 matices. Uno, la comunidad internacional se ha planteado como unas fuerzas de libertad. O sea, yo estoy a favor de la libertad y no estoy a favor de la soberanía. O sea, la historia de Venezuela nace como un país cuyos próceres fueron a otras latitudes a imponer la libertad. De Bolívar para abajo. Nadie le pidió pasaporte a Bolívar para ir a Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, etcétera. Sucre tampoco, Miranda tampoco. Entonces, si la libertad implica que se necesite el uso de la fuerza, visto que el gobierno usurpador no quiere darle la transición democrática, bueno, lamentablemente esa será la salida. Ahora, soy consciente que esa salida es la más lamentable de todos, porque eso generaría lo que tú estabas hablando, Marta Yolanda, muy bien, más muertos, más desolación, más destrucción a un país que lleva 20 años en esto, la verdad. Bueno, gracias por compartir con nosotros y tal vez te sirvió de algo de desahogo antes de que entremos al tema de la interpretación. A ver, pongamos ya ahora en contexto a nuestros oyentes a qué nos referimos con esa famosa interpretación o el criterio del abogado o del juez que se han hecho tan de moda en nuestro país en los últimos tiempos. Bueno, Marta Yolanda, yo creo que en la introducción tú decías cosas muy importantes. La primera es interpretar desde el punto de vista jurídico, sobre todo como lo entendemos, se entiende hoy en derecho comparado, es dotar de sentido a una disposición normativa que se entiende que pueda haber lagunas, ambigüedades, vaguedades en los textos legislativos y por tanto el juez o el legislador pueda en este caso dar el sentido de esa disposición. Tradicionalmente se argumentaba que, y eso era una de las cosas que tú comentabas, que los legisladores tenían que tener una buena técnica legislativa para lograr que las leyes pudieran ser bien redactadas, bien escritas, con márgenes de ambigüedad y de vaguedad menores, y se decía en latín in claris non fit interpretatio. Por ejemplo, en la claridad de la ley no se necesita interpretación. Ese era un modelo muy fuerte en el modelo francés, incluso de la Revolución Francesa, puesto que se procuraba que el legislador hiciera buenas leyes y cualquier ciudadano entenderlas. Incluso se partía de que el Congreso, dictado una ley en representación del pueblo, no fuese esa ley declarada inconstitucional por un juez,
porque se entendía que los jueces no eran representativos. Ese era el modelo clásico del constitucionalismo francés, y en el caso de Estados Unidos también había algo parecido, porque se decía que las leyes, el legislador debía hacer buenas leyes, reducir el margen de ambigüedad y de vaguedad de las mismas, y utilizar unas técnicas muy concretas para interpretar. Así, por ejemplo, Madison justificaba la idea de que se pudiera interpretar, pero ateniéndose muy bien a las palabras contenidas en la ley, no más allá. Es decir, buscar el sentido gramatical de las palabras, el significado de las mismas, conforme el significado usual de las palabras. Lo que ha pasado modernamente, y quizás ahí en tu reflexión, es que esas técnicas de interpretación han ido mutando. Entonces, ya no es que se interpreta para procurar entender el sentido de las disposiciones, sino que muchas veces los jueces en especial cambian el significado completamente de las disposiciones. Es decir, son creadores de leyes, son creadores de enunciados normativos, y esto ya aleja, a lo que tú decías muy bien, al Estado de Derecho, porque no es un gobierno de leyes, sino un gobierno de hombres que interpretan las leyes, ¿no? Hay varias cosas que me parece importante que agreguemos a esta discusión, pero antes de eso, hay que ir al origen de la necesidad de leyes, porque pienso para luego definir qué tipo de leyes. Entonces, yo tengo aquí una definición de Ayn Rand que me parece buenísima, que dice: el propósito de la ley, el propósito apropiado, porque por supuesto toda ley, entre comillas, debe tener un propósito, pero el propósito apropiado de la ley es establecer los principios generales, una condición del Estado de Derecho, de conducta y de gobernar las relaciones humanas en una sociedad. Específicamente, establecer los principios de conducta que respete los derechos individuales, que no humanos. Hay una diferencia importante en la que quisiera que habláramos de esto. En los principios de conducta que respeten los derechos individuales y evite que los ciudadanos infrinjan los derechos de los demás. Y luego, ¿qué tipo de ley es apropiada por una sociedad libre que respeta el Estado de Derecho? La respuesta de Rand a esta pregunta que le hacen en una entrevista es la siguiente: una ley objetiva. Una ley objetiva es una ley que define objetivamente, o sea, basada en los hechos de la realidad, que por supuesto estamos hablando de la naturaleza de las cosas, y en este caso la naturaleza misma del ser humano, lo que constituye un delito o lo que está prohibido, y el tipo de pena en que se incurriría si se realiza la acción prohibida. Esto lo podemos respetar todos, no necesitamos intérpretes, y voy de nuevo al: no asesinarás, no robarás, no violarás, y respetarás las elecciones de los otros una vez esas elecciones no violenten tus elecciones, tu vida. O sea, no asesinarás ni tu propiedad, no robarás. Ese es el Estado de Derecho ideal, y al que deberíamos aspirar algún día a vivir, en el cual no necesitaríamos de ningún intérprete de la ley. Pero en el momento en que necesitamos intérpretes, eso quiere decir que ni siquiera los que crearon la ley estaban claros en lo que querían decir. Y en ese proceso de interpretación, los que interpretan las leyes terminan violentando estos derechos a los que hacíamos referencia. Claro. Eso es un punto importante, o sea, de esa definición de Rand, interpreto solo lo que acabas de leer, porque no la conocía. Interpreto, para no olvidarnos del término que estamos discutiendo. Así es, que ella se está refiriendo allí a algo, una visión del derecho en sentido liberal y compatible con el rule of law y el Estado de Derecho, en el sentido de que se respeten ciertos contenidos como el concepto de isonomía, de igualdad ante la ley, es decir, que sean generales, que sean abstractas, que establezcan principios generales
de conducta, y por tanto está hablando de la ley en sentido del liberalismo clásico, es decir, aquellas leyes que son generales, abstractas, prohibitivas, negativas, es decir, nos dicen qué no podemos hacer, pero dando un margen de actuación al individuo con libertad. Lamentablemente, Marta Yolanda, esa es una ideal de Estado de Derecho que debemos seguir luchando y bregando porque esto ocurra, pero en la realidad lo que vemos es una deformación por completa de este ideal y la instauración de una especie de Estado de legalidad, donde la ley ha sido excluida y reemplazada por lo que llaman los, no solamente autores liberales, sino teóricos del derecho, que llaman reemplazo de la ley por la legislación o por el mandato o por la orden. Y esto ha significado que entonces estas legislaciones también tengan una pésima redacción, adrede, porque era lo que tú mencionabas, se utilizan lo que llaman los juristas conceptos jurídicos indeterminados, que ni los propios creadores de la ley saben qué significa, mucho menos los aplicadores. Por ejemplo, vemos en Latinoamérica y en Guatemala también, no solamente leyes con conceptos jurídicos indeterminados como paz social, interés general, bien común, etcétera, que generan problemas de interpretación, sino que también vamos a ver en esas legislaciones grandes programas políticos, es decir, las leyes ya no son, como diría Rand, para regular conductas humanas, sino programas políticos, qué es lo que el Estado desea con esa legislación, y son grandes párrafos de cosas que uno no sabe si se pueden cumplir, y eso lo que hace es que el Estado tenga mucho más poder en actuar con arreglo a esas imprecisiones y vaguedades. Y entendemos por Estado al gobierno, que es al final quien actúa en nombre de ese abstracto Estado. Así es, y también los jueces, que también se han convertido también en funcionarios, que ya no están de alguna manera buscando también a reducir el margen de injerencia del gobierno actuando en nombre del Estado en la vida de los individuos, sino que también los jueces han asumido una competencia que históricamente no han tenido y que yo critico, que es la de creación de derecho abiertamente, es decir, estatuir leyes. Los jueces son jueces, y la palabra viene de ahí, de juicio, ¿sí o no? De un tercero imparcial que decide una controversia, pero no un actor en la controversia. Al ser actor en la controversia, también viene el Estado de Derecho, porque terminamos en esto que se denomina gobierno de jueces, que es también algo bastante peligroso para el Estado de Derecho. Que en el caso de nosotros en Guatemala ya se ha convertido en una dictadura de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como ya lo comentábamos hace unas semanas. Así es, ese es el caso del gobierno de jueces, y en este sentido las Cortes van asumiendo un papel legislativo que no tienen, entonces se generan todas estas controversias que vemos en Guatemala entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, que le hacen mal al Estado de Derecho. En primer lugar, le hacen mal a la institución, porque la propia Corte va perdiendo autoridad. Y en segundo lugar, mina la capacidad del Congreso de ser el espacio representativo. Cualquier oyente seguramente me va a decir, es que este Congreso no es representativo. Bueno, esa es otra discusión, esa es la discusión del sistema electoral, ¿sí o no? Pero constitucionalmente es el Congreso el que tiene competencia para dictar las leyes, no es la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene competencia para anular leyes si considera que son inconstitucionales. Esto es una tendencia muy, muy vieja. En Estados Unidos hubo una discusión muy fuerte cuando se dijo gobierno de leyes y no de hombres, que es la fórmula de Adams en la Constitución de Massachusetts, pero después bromeaba un jurista diciendo esto, es decir, sí, es un gobierno de leyes, pero un gobierno de leyes si los hombres que interpretan esas leyes se apegan a esas leyes. Es decir, terminamos en una paradoja, es decir, quien interpreta, es decir, quien tiene el gran poder de interpretar la ley, en definitiva, es quien dice que dice la ley. Eso, de alguna manera, lleva al extremo, socava el ideal de Estado de Derecho. Otra frase, la Constitución todos los podemos leer e interpretar. Yo creo que no necesitas ser abogado para leer el documento constitucional. Probablemente necesitas algunas técnicas para entender algunas cuestiones, pero cualquier persona puede leer la Constitución y más o menos darse una idea de lo que significa. Pero ¿qué pasa, Marta Yolanda, cuando le quitamos la posibilidad de interpretar a la ciudadanía y creemos ciegamente en que un órgano jurisdiccional es el único que puede interpretar? Entonces terminamos con la paradoja esta del juez Hughes. La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Que lamentablemente
en muchas ocasiones, y lo hemos visto aquí en Guatemala, termina siendo contradictorio lo que la misma Constitución dice. Sí. Por ejemplo, podemos hablar del caso de la inscripción de Suri Ríos, que fue negada basada en el artículo 186, cuando, como lo explicó el abogado Omar Barrios aquí en Todo Pulmón, y también lo discutimos con el mismo licenciado Roberto Molina Barreto, que es el precandidato vicepresidencial que acompañaría a Suri si finalmente la dejan que se inscriba. Como bien decían ellos, o sea, ese 186 tiene relación con la temporalidad. Entonces, en todo caso, Suri tenía prohibido, cuando tenía, 10 años, cuando su papá le dieron un golpe de estado y que ella no pudiera asumir el poder después de su papá, pero primero que todo era una niña, ni siquiera tenía derechos ciudadanos en ese tiempo, y ahora como adulta se le prohíbe derechos propios de todo ciudadano por la forma en la cual interpretan no solo ya el registrador de ciudadanos, sino también la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ese 186, que lo que consideraban era un castigo para inocentes por los actos que hayan cometido su padre, abuelo o bisabuelo, y creo que hasta tatarabuelo. Claro. Entonces, ya de por sí esa es una norma que no debería de ser parte de una constitución. Pero cualquiera la interpreta como se le antoje, y al final quien ejerce el poder sin límites, de una forma discrecional, porque al final esto irá a terminar en la Corte de Constitucionalidad, imagino yo, donde veo poca probabilidad de que avance la solicitud de Suri. ¿Por qué? Porque esa Corte de Constitucionalidad, el poder realmente lo ejerce Gloria Porras, que pues es conocida su amistad con Sandra Torres. Y obviamente Sandra Torres, mejor si se elimina a una de las contendientes, que se supone que es una, según las encuestas que he visto, una de las 3 que encabezan las preferencias de los ciudadanos. Pero todo es de nuevo porque las leyes no son leyes, es legislación, y tristemente es legislación desde la misma Constitución. Correcto, porque es una Constitución reglamentaria que tiene demasiadas palabras y demasiadas cláusulas que hacen complicadísimo no solamente entenderla, sino también controlar el poder, que es el sentido de una constitución. Hay una cosa, Marta Yolanda, que yo creo que es muy importante, me parece, para la audiencia, sobre todo cuando seguramente en estas discusiones de Guatemala se habla sobre el rol de la Corte. Hay 2 distinciones. Hay teoría de la interpretación, que es básicamente lo que hacen los juristas cuando identifican cuáles son las distintas formas de interpretar la ley. Esas teorías son descriptivas, no dicen cuál forma de interpretar es buena o es mala. Pero hay algo que ha surgido en el siglo XX, ya tiene antecedentes en el siglo XIX, pero en el siglo XX más, que son las ideologías de interpretación, es decir, aquellas que propugnan un modo de entender la Constitución. A mí me parece que, por ejemplo, en el Guatemala, sería cuestión de discutir con los magistrados de la CC, hay una ideología que está predominante en la Corte, que es las teorías del neoconstitucionalismo, que son unas teorías que procuran cambiar la Constitución por activismo judicial. Es decir, se creen los jueces que su misión es corregir la Constitución de los defectos que el constituyente dejó en la misma en 1985. Yo pongo un ejemplo. Yo hice mi tesis de maestría en cuestiones de teoría del derecho en una sentencia de la Corte de Venezuela que sencillamente dijo que la Constitución estaba equivocada y que la Sala Constitucional tenía que cambiarla. Algo parecido está en las sentencias de la CC, es decir, el neoconstitucionalismo, que es una ideología que propugna un cambio de la Constitución y de las relaciones de poder por puro activismo judicial. Algunos son más extremos, algunos son más socialistas, porque piensan que esto es una forma de cambiar el sistema político constitucional, no por vía violenta, no por vía de revolución, sino por jurisprudencia, es decir, licuar el derecho por puro cambio jurisdiccional, lo que llaman magistratura progresiva.
algo de esto me parece, no del todo, pero está en las sentencias de la Corte y a mí me preocupa. Y creo que a ti también como defensores del Estado de Derecho. Por supuesto que me preocupa, porque cada vez nos alejamos más del Estado de Derecho, porque no es cuestión de que se esté cambiando el sistema, sino se está profundizando el sistema estatista intervencionista, y eso es lo que tenemos que entender, que es el origen de todos nuestros problemas. El abuso del poder existe, porque tienen el poder para abusar de este. Claro. Eso es lo que yo quisiera que entendieran la mayoría de, no solo nuestros compatriotas en Guatemala, sino tus compatriotas en Venezuela, en caso de que venga un cambio, los salvadoreños, los mismos estadounidenses, porque probablemente la constitución moderna más que se ha logrado mantener es la constitución estadounidense, pero una vez vas profundizando en las discusiones y ahora como nosotros ya retomamos nuestras discusiones de los Anti-Federalist Papers, precisamente mañana, que te das cuenta que por las negociaciones que los mismos padres fundadores tuvieron que hacer para que las 13 colonias originales aceptaran todas la Constitución, resultó que terminaron haciendo una Constitución que dio origen a esa famosa teoría de la interpretación, ¿no? Pero bueno, como tenemos que terminar, pero si tenés 5 minutos más, nos vamos a redes sociales, ¿te parece? Ok. Va. Entonces, apreciables oyentes, vamos a terminar nuestra transmisión en la 102.1 FM. Así que yo me voy a despedir como siempre. Primero que todo, recordándole lo importante que es pues, que se cuiden, que se valoren. Recuerden que healthy is sexy. Así es, ¿por qué? Porque nos sentimos atraídos hacia lo bueno, hacia la salud, nos gusta sentirnos bien y rodearnos de personas que se sienten bien. Por ese motivo les quiero recomendar que tomen lo que tomo yo, 1 onza diaria, todos los días, de Equinacia Blend líquida de ELA, la Equinacia Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC, GNC, o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27, y como sé que ya los oyentes que no se despegan de la 102.1 FM ni de redes, escuchando todo a pulmón hasta que termina, tienen hambre, por favor no se muevan porque nos vamos a ir unos minutos más ya solo en redes, no en la 102.1 Plus, pero para los que tengan hambre ya pueden llamar al 2215 1515, 2215 1515 de la San Martín para que le lleven su almuerzo, que también puede ser desayuno. No, ahorita ya no sirven desayunos, pero si se le antoja en la mañana puede llamar a cualquier hora, desayuno, almuerzo y cena, al 2215 1515, si usted está en la zona 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, por un mínimo de consumo 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. Y aprovechen, miren todas estas delicias que tienen ya para el mes del cariño, la amistad y no sé cuántas cosas más del carnaval. Ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que hoy es martes, lo que quiere decir que voy a estar de regreso con ustedes a las 6 de la tarde en Contravía PM. Pero por el momento me despido de la 102.1 FM. Pero continuamos en redes, así que conéctense los que tengan curiosidad de a qué vamos a dedicar estos últimos 5 minutos que vamos a estar conversando con Jesús María Alvarado sobre un tema tan importante como es el Estado de Derecho, la ley objetiva que no debería y no debemos de pelear para que no necesite interpretación, para que algún día de verdad podamos vivir dentro de un Estado de Derecho. Cuídense muchísimo y por favor sean felices, muy pero muy felices. Todo a pulmón.
Y bueno, amigos, estamos ya ahora sí, en el último segmento de Todo Pulmón, solo por redes. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron a Facebook Live, a YouTube o a Periscope para acompañarnos en estos 5 minutos que vamos a conversar con Jesús María Alvarado acerca de este tema tan importante como lo es el Estado de Derecho. Y al final de eso quisiera que habláramos en estos últimos 5 minutos, Jesús María, porque se ha vuelto un término de moda en nuestro país el Estado de Derecho. Raimundo y todo el mundo habla del Estado de Derecho, pero básicamente pienso que aún de abogados que han hasta escrito columnas al respecto, para ellos el Estado de Derecho literalmente es el Estado de legalidad, como tú comentabas hace unos instantes. O sea, es la ley y, por ejemplo, dice la ley, entre comillas, dice que los magistrados de la CC no pueden ser perseguidos por sus supuestas opiniones, que yo entiendo que no son opiniones lo que emiten, sino emiten sentencias. Uh-huh. Por supuesto que por opiniones nadie debe ser perseguido, uh-huh, pero ellos emiten sentencias y resulta que ellos pueden hacer lo que se les antoje, pueden violentar la Constitución e igual nadie los puede parar, porque ellos mismos se amparan y a eso le llaman Estado de Derecho. Jesús María. Bueno, disculpen que me ría, pero es que es terrible, pero creo que es un problema de la formación jurídica. ¿A qué voy? Probablemente, y muchas personas seguramente en Guatemala y abogados libran esta batalla igual que yo, pero creo que probablemente seamos en minoría. La formación jurídica, y probablemente tú has tenido experiencia porque entrevistas a abogados, predominantemente es una formación formalista. Hay una precisión que voy a hacer con esto. ¿Qué significa formalista? Los abogados por lo general están entrenados bajo esa concepción para analizar el orden jurídico positivo y admitir que todo acto dictado por el Estado es legítimo, es razonable, es plausible, es deseable, es decir, justifican cualquier acto estatal, citando cualquier artículo y dicen que, bueno, si el artículo de la Constitución dice que el Estado debe proveer deporte, bueno, ese es el artículo de la Constitución y no hay más discusión. Es decir, el formalismo tiene una ideología atrás, que no se discuta a fondo el contenido de las leyes. ¿Para qué? Para empoderar más la actividad del Estado, para poder empoderar más la actividad del legislativo. Paradójicamente, es una teoría que busca la no interpretación, pero voy a decir en el sentido de que se cree que yo puedo leer el contenido de la ley y aplicarla mecánicamente. Y esa es la formación jurídica, por lo cual para cualquier abogado es muy fácil seguramente decir que Estado de Derecho es lo mismo que Estado de legalidad. Es decir, conceptos como isonomía, igualdad ante la ley, como se entiende, separación de poderes, derechos individuales, control judicial, son conceptos esotéricos. Es decir, si el Estado se somete a la legalidad, hay Estado de Derecho. Ahora, ¿cuál es la constatación empírica de que no vivimos en un Estado de Derecho? Que a lo mejor mucha gente no le gusta esto. Bueno, el índice de Rule of Law que cada año se emite. Muchos de mis alumnos me dicen a veces, no, pero es que ese es un índice hecho con mentalidad anglosajona. Y yo, bueno, pero es que ese es el ideal de Rule of Law, quizás en el mundo anglosajón donde ha tenido más impacto. ¿Y cómo evalúan a la región? Como una región donde el Rule of Law no existe, donde esas ítems que hemos hablado, entre otros, no se cumplen. Y eso es una constatación empírica. Y tú decías una frase que a mí me gustó y termino con esto, de que eso está muerto desde la propia Constitución. No es la legislación que desarrolla la Constitución, sino que la propia Constitución ya estamos fuera del Estado de Derecho. En sentido de que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, es un Estado que aspira a ser un imperio de la ley, pero que también es un Estado social. Y el Estado social también es incompatible de ciertas maneras con el Estado de Derecho. Las dos cosas no concuerdan una con otra. El welfare
En muchos países no está dentro de la propia Constitución. En Guatemala sí. En Guatemala tenemos un Estado social incrustado dentro de la propia Constitución, como es el caso quizás de Venezuela, de Colombia y de otros países de la región. Eso hace muy difícil que vivamos en el ideal de gobierno de la ley. Gobierno de la ley, gobierno limitado, respeto a los derechos individuales, separación de poderes. Me parece que, como diría un pensador allí republicano, el problema a veces no está tanto en que no se aplique la Constitución, es que si se aplicara también estaríamos peor, ¿no? Bueno, y no digas la nuestra que se contradice, sí. Además de eso. Yo por eso sí soy de quienes consideran que necesitamos una reforma constitucional por medio de una consulta popular, nunca una asamblea, porque eso solo permitiría precisamente que, considero yo que no sabemos qué es lo que podría pasar si se convocara una asamblea constitucional para modificar la Constitución. Lo podemos hacer por medio de una consulta popular para acercarla a ese ideal, y pienso que lo podemos hacer haciendo lo que hacemos ambos, ¿no? Sí. Dando clases, convenciendo a otros, escribiendo en los medios o haciendo estos programas. Pero la única forma en que lo vamos a poder cambiar es cambiando las ideas que predominan en nuestra sociedad, y pues por eso te agradezco muchísimo, Jesús María, que hayas estado de nuevo conmigo en Todo a Pulmón. Muchas y gracias. Ahora sí, ya terminamos, amigos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos aquellos que se unieron a nuestra transmisión estos últimos 5 minutos que hicimos en redes, que pienso que lo deberíamos de hacer más seguido. Vamos a ver qué cosas juicy vamos dejando para el final de nuestro programa para que se animen otros a unirse, y de paso aprovechar también a compartir nuestro programa para que podamos llegar a todos estos compatriotas nuestros, que es importantísimo que se aclaren las ideas. Y no solo compatriotas nuestros, cualquiera en el mundo que quiera vivir en paz, buscando su felicidad. Es a la cual los quiero invitar, terminando Todo a Pulmón por hoy, Todo a Pulmón, porque recuerden que a las 6 de la tarde estoy de nuevo con ustedes en Contravía. Pero quiero terminar como terminé hace unos minutos, deseándole especialmente a aquellos que se conectaron con nosotros a la transmisión por redes sociales una excelente tarde, y que sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.